Paz, amados hermanos, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno. Les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Gracias a nuestro Dios por un estudio más de su palabra, que cada día nos fortalece. Hoy nos toca un hermoso tema que nos ayuda a reflexionar en la vida diaria, de lo que hacemos y de lo que no debemos hacer. Y nos dice que hay que razonar antes de cometer una falta. El eslogan nos dice las obras de la carne. Las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas. Contrarrestando las obras de la carne con los frutos del Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, en estos momentos, antes de comenzar este hermoso estudio, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas en todo lugar, dándote las gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer, un nuevo día, en el cual, Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. También te pido el perdón por nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre amado. Y en estos momentos, Señor eterno, que me dirijo a usted, le pido, Señor, la bendición para este estudio, Señor, desde un principio hasta un final. Que sea usted, Padre Santo, guiándonos y ayudándonos en todo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu inmenso amor nos abarca a todos. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y oyentes donde se encuentren, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Ahora que te agradezco, Padre, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos hoy en la última semana, hoy jueves 2 de febrero de 2023. Y el tema que nos toca para este estudio, razone antes de cometer una falta. Tenemos un texto base que nos dice, 2 de Timoteo 1:7, que nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy hablaremos de dos armas cuyas característica es fundamental para un cristiano: la templanza y el dominio propio ante situaciones que dependan ser controladas por nosotros. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Dominio propio es la capacidad que tenemos de apropiarnos de nosotros mismos. Es la fuerza intelectual interna para alcanzar el control a nuestras reacciones. Nos lleva a desarrollar el carácter que tenemos para tomar las decisiones necesarias a nuestro bienestar. En concreto, esta persona dice no al pecado de manera concreta y tajante, ya que no está dominado por deseos carnales, pero sí por su convicción de agradar al Creador, lo cual permite que siga firmemente a su meta, que es la vida eterna. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y buen juicio. Es lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7. Dios puede ayudarnos a hacer lo correcto. Él no quiere que nadie sea cobarde. La cobardía es un temor poco saludable que puede impedir que hagamos lo que a Dios le agrada. Y por ser cobardes,
se cometen muchos errores. Cuando sentimos miedo, cobardía, somos tímidos y nos da miedo hablar con la verdad, por el temor de burla, de críticas o de insultos, de muchas cosas. Y en esos momentos nos acobardamos. Dios nos aconseja a través de este profeta Ezequiel 3, 17 y 18, y les invito a que me acompañen a leerlo. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que éste viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mis amados hermanos, hay un peligro por nuestra cobardía, por el temor de hablar, de concientizar a las personas, de hablarles del mal camino, de apercibirles. Tenemos problemas, pero si amonestamos al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su mal camino. Pero ya nosotros hemos librado nuestra alma porque lo apercibimos, pero él no aceptó, no quiso. Entonces nuestra alma queda sin culpa. Ser corregidos. En este versículo se menciona 3 cualidades que Dios da y que nos ayudará a vencer el miedo a la cobardía. Veamos cuáles son. Miremos que el poder. El apóstol Pablo se enfrentó a muchas situaciones, enemigos peligrosos. Los cristianos han seguido sirviendo a Dios, han sido valientes y no se han echado para atrás. 2 de Corintios 11, 23 al 27. El apóstol Pablo decía, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo yo. Mas en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces, ¿cómo puede alguien lograr algo así? El apóstol Pablo dio respuesta. Tengo fuerza para todo, gracias a aquel que me da poder. Filipenses 4:13. Dios puede dar a sus siervos el poder que va más allá de lo normal para superar cualquier reto. 2 de Corintios 4:7, que nos habla del amor. Cuando un cristiano ama profundamente a Dios, es capaz de defender con valor lo que es correcto. De igual manera, cuando un cristiano ama a otra persona, antepone las necesidades de ellos a las suyas, incluso ante el peligro o la oposición. Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el capítulo 15:13 del mismo libro de Juan nos dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Si hacéis esto, yo os mando, dice. Si hacéis esto, lo que yo os mando. Buen juicio. En la palabra de Dios, esta cualidad suele describir la capacidad que tiene un cristiano de tomar buenas decisiones, buscándose en lo que enseña las Sagradas Escrituras. La persona que tiene buen juicio piensa con claridad,
y es razonable. Esta está cuando pasa por momentos difíciles. Toma decisiones de acuerdo con la manera de pensar de Dios, porque sabe que su relación con Él es más importante que la opinión de los demás. El contexto de 2 Timoteo 1:17, que hoy es parte de la Biblia, fue que el apóstol Pablo le escribió a su amado Timoteo, su compañero. En ella el apóstol Pablo animó con cariño a este joven hombre a seguir esforzándose al máximo en el ministerio. 2 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Es posible que Timoteo fuera un poco tímido, al igual que nosotros, y eso podría haber hecho que no hiciera más por la congregación. 1 Timoteo 4:12. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo que había recibido un regalo, una asignación especial para servir a la congregación. Pablo animó a que no se echara para atrás, ni cuando usara su autoridad como superintendente de la congregación, ni cuando predicara las buenas noticias, ni cuando tuviera que sufrir dificultades por su fe. 2 Timoteo 1:6 al 8. Aunque estas palabras se escribieron para Timoteo, en realidad pueden ayudarle o ayudarnos a todos los que deseamos servir a nuestro Dios. Pues con estas palabras Dios les asegura que les dará todo lo necesario, lo que necesitemos, sin importar los retos que afrontemos. La templanza. Como rasgo, ¿cuál es el beneficio de razonar y pensar antes de actuar? Tengamos en cuenta que el pensar antes de reaccionar nos permite ser más tolerantes, sensatos, cautelosos, sabios y maduros. Y todas estas cualidades nos facilitan el desarrollo personal y la interacción con los demás. Miremos unas características de una persona con templanza. Número 1. Tiene una gran fuerza de voluntad para cumplir las promesas que hace a los compromisos que adquiere. Número 2. Puede llegar a ser inflexible respecto a los principios y valores con los que vive. 3. Posee una gran capacidad de resistencia frente a las dificultades o los desafíos. 4. Es perseverante en relación con los propósitos que se propone. 5. Es recta y mantiene el hábito de actuar con justicia. Es firme en lo que hace. La iglesia está en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. Qué bonito este título, ¿verdad? Dice, la iglesia está en el mundo, pero no la iglesia en el mundo. Primera de Corintios 5, 9, 13 nos dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no os
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os ajuntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. El problema específico que trata esta porción bíblica es de tolerar el pecado, de la fornicación, entre los que se dicen ser cristianos, y habemos muchos hermanos que andamos desordenadamente. Ya las mujeres no nos queremos acoplar lo que es la sana doctrina. Nos gusta andar desordenadamente. Y el consejo es que así como andemos dentro de la iglesia, tenemos que andar fuera de la casa, de la iglesia y en la casa. Y cometiendo muchas cosas que van en contra de la moral. Se nos corrige y murmuramos. Decimos que otros andan peor. No queremos ser corregidos. Y todo aquel que comete una falta es porque no tiene el Espíritu de Dios. Se bautizó y nunca tuvo el Espíritu. Por eso es que comete muchas faltas, muchos errores. Y el Espíritu de Dios no está dentro de la persona o de aquel que comete faltas o errores. No razona antes de cometer una falta. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu nos reprende y nos dice, no lo hagáis. Hay una voz que resuena dentro de nosotros, que nos dice, no hagáis tal cosa. El Espíritu nos corrige. Ya Pablo les explicó que la práctica de este pecado y otros, entre los cuales los miembros de la iglesia, es algo que no debe tolerarse, sino deben amonestarse a los tales, y si persisten en sus conductas pecaminosas, deben ser disciplinados. Ahora termina de fundamentar este pensamiento, recordándoles que, si bien es cierto que la iglesia está en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. Colosenses 3:5 nos dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y Santiago 3:2 nos dice, porque en muchos ofendemos, a todos ofendemos. La palabra aquí representada, ofende, significa tropezar, caer y luego errar, fallar en el deber. Y el significado aquí es que todos podían cometer errores y que esta consideración debería inducir a los hombres a ser cautelosos, prudentes, a que un error pudiera causar lesión. El apóstol Pablo nos aconseja en Gálatas 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Mis amados hermanos, ¿puede alguien oír sin oídos o respirar sin pulmones? No, ¿verdad? No se puede. Asimismo, no podemos vivir la vida cristiana
sin que el Espíritu Santo esté en vuestros corazones. Galatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Así como Isaac e Ismael no podían llevarse bien juntos, el Espíritu y la carne, que es la vieja naturaleza, no podían llevarse bien juntos. Es decir, siempre estaban en guerra, en pleitos. Cuando Pablo habla de la carne, no habla del cuerpo, entre comillas. El cuerpo humano no es el pecador. El cuerpo humano es neutral. Cuando el Espíritu Santo controla tu cuerpo, entonces estás viviendo en el Espíritu. Pero si la carne controla a tu cuerpo, entonces estás viviendo los deseos de la carne. El espíritu y la carne tienen diferentes apetitos, y eso es lo que está creando el conflicto. Nuestros apetitos son presentados en la Biblia de diferentes maneras. Por ejemplo, la oveja es un animal limpio, evita la basura, evita la contaminación, mientras que el cerdo es un animal inmundo, le encanta revolcarse en la inmundicia. Es un animal sucio que le gusta solo lo más contaminado. Todos quisiéramos satisfacer los deseos de la carne. El que diga que no es mentiroso, ya que mientras estamos en la tierra y con este cuerpo corruptible, seguiremos teniendo los deseos provocados por la carne. Esa que nos impulsa a hacer cosas que van en contra del Espíritu. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es renovado, encontramos salvación, pero nuestra carne seguirá siendo la misma, con la única diferencia que ahora ya no vivimos para satisfacerla, sino para contradecirla y agradar a los deseos del Espíritu. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les hacía ver la importancia de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y es que los deseos de la carne son engañosos, te presentan una satisfacción momentánea y carnal, que luego de ser consumada, produce un arrepentimiento instantáneo de aquello que hace un momento pasó, cometió la falta de un error. Duele mucho, pero reacciona demasiado tarde. No piensa en hacer un alto, sino que lo hizo, reaccionó muy tarde para poder enmendar el error. Y lo que debemos hacer es reaccionar antes de cometer la falta. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar al hecho de satisfacer a la carne o satisfacer al espíritu. Lo más fácil es lo primero, ya que por naturaleza somos orientados a ello. Pero lo segundo es lo que estamos aprendiendo. Ese proceso diario de negarnos a nosotros mismos, tratando de hacer vivas las palabras de Jesús. Al decirnos que Él, que quisiera ir en pos de Él, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo.
Este proceso de andar en el Espíritu no es fácil y solamente lo lograremos cuando comencemos a llenarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso solo se logra con una vida de devocional diario y de comunión intensa con el Señor. Andar en el Espíritu no es creerse el súper espiritual. No andar en el Espíritu es evitar satisfacer los deseos de la carne, llenarse. Estos envidia o rencor, odio, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, pero esto solo se logrará a través de una relación personal verdadera con el Señor, evitando estas cosas. Realmente necesitamos cada día acercarnos más a Dios para evitar ser débiles ante las acechanzas del diablo, del enemigo, y ante las tentaciones que encontramos en el diario vivir. Pero eso lo lograremos entablando una verdadera relación personal con nuestro Dios, una vida en santidad que gire alrededor de tratar de hacer su voluntad, no la nuestra. Una verdadera relación personal con Dios se traduce en un verdadero andar en el Espíritu. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Las obras de la carne son las obras de un corazón impuro, no arrepentido. Romanos capítulo 2, verso 5. Endurecido, Hebreos 3:8. De mala conciencia, Hebreos 10:22. Estas obras vienen del mal tesoro, del corazón malo. Mateo capítulo 12, verso 35. No se trata de una supuesta naturaleza pecaminosa heredada de Adán, sobre la cual el hombre no tiene control, sino del corazón malo que el hombre puede controlar y que debe purificar. Mateo 5:8 y Santiago 4:8, que son adulterio, relación ilegítima con la esposa de otro. Pero Romanos 13:9 y otros textos se refieren al pecado sexual en general. Este pecado no solamente destruye al que es culpable del acto, sino también el hogar, la familia, la vida de los cónyuges, y por consecuencia quienes sufren son los hijos. Al destruir la familia, también destruye la sociedad, porque la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso Jesús atacó este pecado aún en el corazón antes de que físicamente se cometiera. Que nos dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos confirma Mateo 5:28. Porque se dejan dominar por los deseos de la carne, no son capaces de controlarse. La templanza es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Los que practican la templanza son capaces de controlarse a sí mismos y de mostrar dominio de sus emociones y comportamientos. Muchas veces oímos la palabra para referirse a la moderación del consumo de alcohol. El movimiento por la templanza fue un movimiento organizado a finales del siglo XXI y principios del siglo XX,
que intentó reducir o eliminar la venta y el consumo de alcohol por completo. La templanza como un rasgo de carácter es un tema común en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. En Efesios 5:18, que dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Gálatas 5:25. No importa si es el alcohol o la comida, la lujuria o la avaricia, cualquier deseo de la carne que no es controlado, se convierte en un dios. Gálatas 6:7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La templanza o el autocontrol es uno de los frutos que el Espíritu Santo atrae cuando mora en los creyentes. Gálatas 5:22. Es imposible vivir vidas santas y agradar al Señor sin autocontrol, porque nuestra carne solo quiere agradarse a sí misma. Romanos 7:21 hasta el 25. Y capítulo 13, verso 14. Nos advierte, no proveas para los deseos de la carne. No obstante, algunas personas equivocadamente piensan que la templanza significa que podemos entrar a jugar con el pecado, siempre y cuando no nos dejemos vencer por el deseo. No es lo que este versículo dice. Significa que, además de la templanza, debemos ser prudentes y sabios. Cuando deseamos agradar al Señor, vamos a mantenernos lejos de cualquier cosa que venga la apariencia de maldad. Vivir una vida con templanza no significa que podemos pecar. Quienes no dominan sus pensamientos, deseos y acciones pueden arruinar sus vidas. ¿Cómo podemos evitar que nos suceda esto? Cultivando el autocontrol. Mis amados hermanos, para lograrlo, analicemos 3 preguntas. Primero, ¿qué es el autocontrol? Segundo, ¿por qué es tan necesario? Tercero, ¿cómo podemos cultivar este aspecto? Miremos Gálatas 5:22 al 23. Luego veremos qué podemos hacer cada uno si a veces nos falta autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? La persona cristiana que tiene autocontrol no se deja llevar por sus impulsos, más bien se contiene de decir o hacer cosas que desagradan a nuestro Dios, dando el ejemplo tal como Jesús nos dio su ejemplo. Lo demostró. Esto significa tener autocontrol. A Jesús lo insultaban, lo maltrataban y él no devolvió insultos. Él sufrió y no amenazó a nadie. Más bien se puso en manos de quien juzga con justicia. 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Hijo de Dios mostró esta cualidad mientras colgaba del madero de tormento. Y sus amigos se burlaban. Mateo 27, 39 al 44. ¿Y cuántas cosas pasó? Le lanzaban piedras y en vez de vengarse, se escondió. Yo creo que es mejor escapar de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que
que ponga nuestra vida espiritual en peligro. Él se escondió y salió del templo. Juan 8, 57 a 59. Cristo sufrió por vosotros a sí mismo y así nos dio su ejemplo. 1 Pedro 2, 21. Aunque somos imperfectos, podemos imitar lo más fielmente posible el ejemplo de Jesús, porque es necesario que lo hagamos, porque es tan necesario el autocontrol. Aunque lo hayamos sido infiel a Dios durante años, podríamos perder la amistad con Dios si no controlamos nuestro autocontrol, nuestro temperamento, de lo que decimos o hacemos. Miremos que Moisés perdió su autocontrol. Cuando los israelitas se quejaron por agua en el desierto, y Moisés perdió su paciencia, su control, y se enfureció con ellos, y les dijo, con dureza, oigan, ahora rebeldes, ¿es que quieren que nosotros les saquemos agua de este peñasco? Y Moisés golpeó 2 veces la peña, y muy enojado lo hizo. Y Jehová se enojó y perdieron la entrada a la tierra prometida. A Moisés le faltó el autocontrol, no le dio la honra a Jehová Dios. Esto nos confirma Números 20, capítulo 20, verso 1 al 12. Es seguro que hasta el día de su muerte se arrepintió de haberse salido de control. ¿Cómo cultivar el autocontrol? Pidamos oración Espíritu Santo, porque el autocontrol es un aspecto del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Lucas 11:13. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza necesaria para mostrar esta cualidad. Filipenses 4:13. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otro aspecto que el Espíritu nos da es el amor, que nos ayudará a fortalecer el autocontrol. Evitemos todo lo que debilite el autocontrol. Ante otras cosas, alejémonos de los sitios de internet y del entretenimiento que promueve la mala conducta, como dice Efesios 5:3 al 4. Por ejemplo, hay personas que tienen la tendencia a cometer actos impuros. Quizás deben evitar leer libros o ver películas que propaguen la fornicación o revistas. Segunda de Pedro 5:8, que nos dice, sé sobrios y velad, porque el adversario anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos ayuda a dominar nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, controlar nuestro carácter. Orémosle a nuestro Dios que nos ayude a controlarnos si es que no tenemos control. Que nos ayude a no ser impulsivos, que pensemos antes de cometer un error. Alejarnos de personas que no son nuestros hermanos, porque ¿qué vamos a caminar con un hermano o con una persona que es borracho o mujeriego, fornicario? No puede juntarse la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14 nos aconseja, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad que no? No se puede. Pero sí podemos alejarnos de estas cosas. Conclusión. Razonar a tiempo es cuando
tenemos estas cualidades, ser templados, tener dominio propio, tener autocontrol, maduros, reaccionar antes de cometer una falta, tener la capacidad de dominar nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:18 nos aconseja: huid de la fornicación. Como también puede decirnos, huid del pecado, huid de todo aquello que te contamina. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Evite la mala compañía. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Evitemos los libros, revistas, películas que propaguen la fornicación. La televisión. Gálatas 5:16-19. Los frutos del Espíritu muestran claramente que tales son guiados por el Espíritu Santo mediante la descripción de las buenas obras. Que tales son guiados por el Espíritu Santo mediante la descripción de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Se nos dice lo que debemos evitar y oposición, y lo que debemos cuidar y cultivar, y esta es la atención sincera y esfuerzo de todos los verdaderos cristianos, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en los cielos, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias Padre amado porque nos has permitido, Señor, estudiar un tema más para nuestra vida espiritual, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Gracias bendito Dios, que eres el que nos guarda, el que nos protege de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos hace daño, Señor. Gracias Padre amado por estar en tu redil, Señor. Gracias, Señor. También, Padre Santo, te pido por todos aquellos que sufren, porque están, Padre Santísimo, con enfermedades graves. Ten misericordia de ellos, Padre. Bendíceles y guárdanos, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros y que cada uno demos el buen ejemplo de humildad, de amor, templanza. Que tu Espíritu nos controle y nos evitemos de cosas que le desagradan, mi Señor. Como dijo su Hijo, que nos conocería por los frutos. Señor, que cada uno demos esos frutos del Espíritu Santo, de poder, de dominio propio. Que seamos maduros antes de cometer una falta. En las dificultades, que su Espíritu nos reprenda cuando estemos en un punto de tropezar o cometer una falta. Sea esa voz dentro de nosotros que no hagáis tal cosa. Sea usted guiándonos por el camino. Que estemos firmes, que reaccionemos de manera equilibrada. Y sabemos que lo haremos, porque estamos bajo su poder, que su Espíritu Santo es nuestro acompañante, nuestro guía en el vivir, en el diario vivir. Señor, gracias Padre Santo, gracias Padre amado. Bendice a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra. Guárdalo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante y que nos ayude a servirle, guiándonos, y que su Espíritu Santo siempre esté en cada uno de nosotros. Gracias, Señor eterno. Gracias, Padre. Bendice grandemente este ministerio, bendito Dios, porque es de gran importancia para cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor eterno. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros.